Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de la planeación del talento humano en situación de crisis a cargo de Andrea Carolina Flores, quien les habla, y mis compañeros Liliana Andrea Suárez y Eric Edu Rincón. Esta problemática se ha presentado a nivel mundial. El COVID-19, como lo conocemos hoy en día, se generó en Oriente, más exactamente en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del año 2019. Este virus ha causado gran conmoción en la comunidad médica debido a que se propaga muy fácilmente y como se sabe en China, que es un país con alta conexión a nivel mundial, y su llegada pues a otros países fue rápido debido a la migración de personas, y su impacto ha cobrado la vida ya de millones de personas de ellas. Su alto impacto a nivel mundial ha llevado a que esta problemática sea un problema de salud pública y de difícil control. Y pues esta ha sido una situación sin precedentes en la historia de tal magnitud, situación que ha activado la necesidad de protocolos para detener su propagación. Este ha sido un problema que se ha presentado a nivel mundial. Sin embargo, las medidas han tenido que tomarse a nivel local. En nuestro país, en Colombia, dadas las circunstancias, el gobierno debió implementar medidas radicales como lo fueron el cierre de los colegios y universidades, el aislamiento de la población vulnerable, como las personas, los adultos mayores, el decreto periódico de cuarentenas y la restricción del tránsito de las personas. Debido a la implementación de dichas medidas y al buscar salvaguardar la vida como una necesidad principal, se han presentado consecuencias colaterales en aspectos sociales y económicos. Por ejemplo, en la educación, pues no se contó, no se dispuso del tiempo para una previa preparación por parte de los padres, maestros y niños para implementar una educación virtual, además que pues las infraestructuras tecnológicas en nuestro país son plataformas incipientes que no dan abasto con la gran demanda que se ha presentado. A ello se le suma que la oferta y la demanda en la economía ha cesado debido a las restricciones del tránsito de las personas y el evitamiento de las conglomeraciones, pues buscando que el virus no se propague, lo que ha llevado a que las empresas pues implementen medidas alternativas y diferentes a la forma como solían llevar sus actividades y negocios. Dadas las medidas adoptadas por el gobierno, esas medidas radicales, a través del Ministerio de Salud, han emitido varias resoluciones. Una de las primeras fue la resolución 666 del 24 de abril del 2020, donde se plasmó como 3 puntos importantes. El primero, allí se plasmó el protocolo inicial a tener en cuenta como el protocolo general. Entonces, se propuso que el apoyo de las ARLs estuviera relacionado con las adaptaciones necesarias que debían tener las empresas, definiendo estrategias para el distanciamiento social y adecuados procesos en higiene y protección en medio de sus actividades. También dentro de esta resolución se tuvo en cuenta las responsabilidades del empleador, donde se destaca pues la implementación de protocolos, las capacitaciones a los trabajadores, reportes a EPS y ARL, dado el caso de que se tuviera alguna sospecha o algún confirmado de COVID,
y proveer elementos de protección. Y también en esa resolución se exponen las responsabilidades del trabajador, contratista o cooperador o afiliado de las empresas, los cuales está relacionado pues con cumplir esos protocolos de bioseguridad que hayan adoptado esas empresas y reportar cualquier caso de que hayan tenido algún contagio en su familia o en su trabajo y reportar alteraciones en el estado de salud, especialmente pues con lo que se relaciona a enfermedades respiratorias. También relacionado a esto, pues dada la política por parte del gobierno de la implementación de estas medidas, las empresas también tuvieron que entrar a tomar decisiones muy importantes como respuesta a ello, y en un informe realizado por Confecámaras y publicado por la Cámara de Comercio se muestra que se muestran, como lo vemos en el gráfico, las medidas que han implementado las empresas. Dentro de las más usadas se puede observar que ha sido que los empleados trabajen desde casa de manera remota. También la reducción de planta de personal, muchos despidos. También, bueno, a esto se le puede sumar la reducción de turnos o, bueno, el horario laboral de los empleados que pues mantienen su contrato con la empresa. Otra medida ha sido la suspensión de contratos y vacaciones colectivas para toda la planta personal. Esas han sido las más utilizadas. En término medio, siguen que las empresas mantengan sus contratos sin modificar condiciones, las vacaciones programadas a algunos empleados y licencias no remuneradas, y mantener los contratos modificando algunas condiciones. Y las menos implementadas han sido la distribución de la jornada laboral en turnos. Se otorgará a los empleados un auxilio y aumento de la planta de personal. Bueno, a continuación, pues veremos cómo de una u otra forma estas medidas se han aplicado en la organización que se escogió. Bueno, en cuanto al impacto que esto ha tenido en la empresa, iniciamos generando un poco de contexto. La organización en la cual nosotros realizamos esta actividad es una compañía tradicional de origen colombiano, tiene 68 años en funcionamiento. Es una entidad que se dedica a prestar servicios de limpieza y mantenimiento especializados. Cuenta en este momento con alrededor de 5.200 colaboradores directos a nivel nacional, ¿sí? A través de 7 casas matrices donde genera pues funcionamiento y presencia a lo largo de todo el país. El personal contratado en su mayoría es de nivel operativo, pues dado que son prestadores de limpieza y mantenimiento. Estas personas trabajan en diferentes unidades de trabajo, ¿sí? Entonces, la unidad, no sé, es la universidad, entonces las personas son contratadas, un número, digamos, de 80 personas y trabajan directamente en la universidad. Generalmente estas personas trabajan en una modalidad de turnos rotativos y bajo una asignación salarial del salario mínimo, pues con todas las prestaciones de ley. Estas personas trabajan en diferentes sectores de la industria, entonces tenemos en el sector hospitalario, EPS, IPS, clínicas y hospitales, en el sector institucional, con las universidades, en sector industrial, generalmente con plantas de producción, en el sector residencial en los conjuntos y comercial en centros comerciales o en tiendas en específico. Bueno, continuando pues en el caso del impacto a la empresa en cuanto a la organización,
cuando inició todo este tema de la crisis, más o menos a mediados de marzo, eh, realmente el impacto fue negativo a nivel de la organización. Hubo una amplia disminución en las plantillas de personal en muchas unidades, dado que se generó el cierre de muchos lugares. Por ejemplo, el tema de que se cerraran las universidades, de que se cerraran las áreas administrativas, pues eso hizo que todo el personal que trabajaba o que tercerizaba algún servicio dentro de esos sitios ya no pudiera seguir trabajando. Entonces, en ese momento se generaron algunas pérdidas de personal y adicional, pues de plazas de trabajo. Adicional, pues esto generó un impacto a nivel económico porque hubo una reducción significativa en cuanto al ingreso de la compañía. Posteriormente, eh, hubo un aumento en algunos sectores, por ejemplo, como esta empresa se dedica a prestar servicios en diferentes sectores de la industria, entonces sacábamos personal del sector institucional, por ejemplo, y esas personas tendrían que ser reubicadas en el sector hospitalario. Esto acarrió, pues digamos que un fortalecimiento a nivel del tema de formación, dado que pues las personas tendrían que ser formadas al sector donde iban a llegar a ejercer sus labores, ¿sí? El, Además generó el cierre de la sede, ¿sí? El cierre de la sede específicamente de la oficina. El personal administrativo empezó a trabajar de forma remota, una situación que fue un poco compleja para la organización porque en medio de su funcionamiento tradicional son muy, digamos que, incisivos en su actuar con el tema del horario, con el tema de la presencialidad, entonces fue un tema que costó bastante. Adicional, en términos generales, hizo que se generara una reestructuración, ¿sí? Porque hubo muchas personas a las cuales se les tuvo que generar procesos de terminación de contrato, se empezaron a generar licencias no remuneradas, ¿sí? Al personal administrativo y el personal operativo que tenía algún tema de vacaciones pendientes, ese tipo de temas, y que pues en ese momento no se requiriera como tal su ejercicio dentro de la compañía, entonces se le empezó a generar el tema de darle las vacaciones que tenían pendientes y en algunos casos incluso se les adelantaron. En continuidad a lo anterior, a nivel organizacional también se vieron muchos cambios al interior pues de los procesos, ¿no? Teniendo en cuenta que pues esto es una situación sin precedentes en nuestro actuar, ¿sí? Digamos que en nuestra forma de vivir, entonces pues fueron muchos los procesos que se generaron y que tuvieron que dar un vuelco a estas nuevas formas de funcionar para poder dar cumplimiento al funcionamiento que se debe tener al interior de la compañía. Entonces, en cuanto a la planeación estratégica, eh, la periodicidad de las reuniones que tuvieron los líderes de la operación, subdirectores, directores, gerentes, se aumentó. Digamos que todos los temas giraban en cuanto al funcionamiento de la compañía, generando pautas diferenciales, temas de austeridad, temas de cambios y de formas de actuar y de modalidades de trabajo que permitirían continuar a la compañía con su funcionamiento, teniendo en cuenta pues que este servicio que la empresa ofrece estaba dentro de las actividades vitales y nunca se le dio funcionamiento. Al contrario, pues digamos que en algún momento salió fortalecido dentro de esta crisis, ¿sí? En cuanto a los procesos de selección, se empezaron a manejar procesos netamente virtuales, ¿sí? Las entrevistas, el tema de las pruebas, ¿sí? El tema del reclutamiento, todo se empezó a manejar de forma virtual, ¿sí? Dejando un poco de lado el tema de la presencialidad y el tema de la aglomeración de personas. En cuanto al tema de formación, al igual pues digamos que esta compañía es muy tradicional en cuanto al tema de la formación, es muy de lápiz y el papel, entonces hizo implementar pues digamos que nuevas formas a través de links, a través de diferentes herramientas virtuales que facilitaban el proceso y la conexión con las personas y pues además nos permitían el registro en algunas bases de datos pues para tener claramente temas de cobertura. En cuanto al tema de la administración de personal, la nómina y la contratación, pues digamos que la nómina nunca se vio afectada
alrededor del personal, siempre se canceló todos los dineros que se debía al personal por su trabajo. Y en cuanto al tema de contratación, pues también se hizo por medio magnético, teniendo en cuenta, pues, digamos que los documentos se enviaban para que las personas los firmaran, pues, en sus hogares y los enviaran por medio virtual. Bueno, en cuanto al impacto a las personas, siendo esta pues una situación, digamos que sin un precedente reconocible o cercano, pues generó en las personas grandes cambios, ¿cierto? Pues evidentemente pone, digamos que en acción el proceso de adaptación o la competencia de adaptación al cambio de cada uno de nosotros, ¿sí? En circunstancias propias de la crisis, pues requerimos la inmersión total a herramientas tecnológicas y medios virtuales, ¿sí? La interacción, la comunicación, todo se empezó a hacer por estos medios, entonces de pronto a las personas que no tenían tanta conexión con este tipo de cosas, pues les tocó empezar, ¿sí? Les tocó empezar a utilizarlas para poder dar pues funcionamiento a sus cargos, dar cumplimiento pues a todas sus responsabilidades. En tema del trabajo remoto empezó también a generar eh, pues digamos que unas consecuencias en algunas ocasiones positivas y en otras ocasiones no tanto. El tema de pues de que las personas pudieran trabajar desde sus hogares y no perder pues sus empleos pues es importante. Sin embargo, dentro del trabajo remoto hay muchas cosas pues que empezaron a ejercerse, como el hecho de tener que reportar diariamente pues las funciones que uno desempeñaba, los tiempos que invertía, también el hecho de pronto en la casa no tener todas las herramientas necesarias, el tema de la silla, el tema de tener una buena ubicación dentro del hogar, el tema de pronto de los hijos, de tener algunas otras funciones adicionales estando trabajando desde casa. La interacción no presencial, pues ya digamos que la interacción presencial es casi nula en algunos espacios. Ahorita de pronto con ya las nuevas medidas que se han adaptado, sí se ha vuelto de pronto un tema de la presencialidad, pero se intenta la no aglomeración de personas, la no reunión, sí, digamos que todo se está programando vía Zoom y todas estas plataformas que facilitan que las personas se puedan comunicar. Y pues evidentemente nuevos aprendizajes, ¿no? Todos tuvimos que aprender y desaprender muchas cosas en torno a la crisis. Esto, pues digamos que en relación con las personas que tuvieron la oportunidad de continuar con su trabajo, pero hubo otras muchas personas que pues que perdieron su empleo, entonces para ellos generó mucha incertidumbre frente a qué iba a pasar, porque incluso en algún momento hubo temor por la escasez de alimentos, por la escasez de muchas cosas a nivel económico, la pérdida del empleo, pues que claramente eso es una pérdida de la estabilidad de no solamente la persona, sino también de su núcleo familiar y pues pérdidas económicas, entendiendo estas como pues la pérdida de ese ingreso, si ese ingreso que era seguro y de un momento a otro, pues gracias a la crisis ya no se está generando. Como hemos podido observar a lo largo de este recorrido, muchas empresas han generado cambios. Esta compañía ha generado cambios a nivel general, niveles específicos, y vamos a hablar ahora del rol del talento humano para llevar a cabo o para superar esta crisis. Dentro de las primeras pautas que encontramos en el rol del talento humano es la alineación a la nueva normatividad, ¿cierto? Traíamos unas normas establecidas especialmente con los esquemas de bioseguridad, brindando elementos de protección personal básicos a los empleados. Con el crecimiento o el brote epidémico de este virus, las compañías junto con el Estado y todas sus entidades han generado unas normas, y estas normas, una de las más representativas sería elementos de protección personal adicionales y
el aislamiento preventivo obligatorio. Dentro de ese aislamiento preventivo obligatorio, las personas podían acercarse a sus lugares de trabajo y cumplir con unas labores. Otras personas no podrían realizarlo. De allí nace entonces el trabajo remoto. Y trabajo remoto implicaba para la compañía estructura, telecomunicación, herramientas, entre otros. También mostraba una necesidad de replantear o reestructurar sus subáreas. Uno de los primeros cambios se genera a través del área de selección, donde comienza el proceso de talento humano, por decirlo de alguna forma. Se encontró que la labor del reclutador pasaba a un segundo plano o un plano un poco mínimo. De esta forma debía desaparecer de algunas regionales el cargo. Luego se tendría que analizar cuántas entrevistas va a realizar cada analista. Y al encontrar números muy bajos o números de solicitudes de personal también bajas, porque lo que tenía que hacer la compañía era reacomodar su personal en otros lugares de trabajo, entonces también representó una reestructuración o recorte de personal en esta área. Podríamos hablar de una segunda área representativa, que es el área de contratación y administración de personal. Esta área podría trabajar en algunos ambientes remotos, tendría que cambiar sus herramientas, pues el documento que llegaba del exterior, ¿cierto? Todos los documentos soportes para una contratación ya no podrían llegar de esta manera. Era necesario incorporar un esquema o un sistema de información que permitiera descarga de información o llegada de información magnética para completar las carpetas del personal a contratar. Con cada día o con cada mes, quincena que íbamos pasando, encontrábamos entonces unas novedades significativas, como las novedades de las incapacidades, mayor ausentismo en los lugares de trabajo, desinformación por parte de los trabajadores, y en muchas ocasiones esto interfería con la prestación adecuada del servicio, recordando pues que esta compañía requiere de su personal para brindar un servicio adecuado. Así, el área encargada de formación y desarrollo, de la mano con el área o el personal de nómina, debían implementar una estrategia para minimizar los errores, que los supervisores, que los jefes de áreas, los líderes de procesos se alinearan a todas las necesidades de estas subáreas o áreas de apoyo. Así, entonces, nacía una nueva necesidad en la formación del personal. Formar el personal para evitar desinformación, formar al personal para que guiara bien a sus colaboradores, formar al personal para que enviara la información adecuada en cuanto a las novedades de nómina. Terminado el planteamiento de estas novedades y estas necesidades, viene el tema restrictivo o el tema de acople, que son los procesos disciplinarios. Allí tendría que comenzar un esquema de atención virtual. La atención virtual para poder dar respuesta a los jefes de área y encaminar o reencauzar a todas aquellas personas que estaban generando faltas o ausentismos sin justa causa. Recordarles que existe una normatividad en Colombia, que es un código sustantivo del trabajo, el mismo reglamento interno de trabajo, para lograr un adecuado desempeño de las labores y una prestación idónea del servicio que ofrece la compañía.
si bien la compañía, al igual que muchas otras compañías a nivel global, sufrió la crisis y presentó algunas inconsistencias, incomodidades para poder acoplarse a la nueva normalidad y a las necesidades que esto implicaba, esta compañía en general presentó una adaptación fuerte y rápida para las diversas normatividades, necesidades y o incorporación de herramientas y productos para poder seguir en el funcionamiento. Se, se evidencia un amplio y dedicado esfuerzo en el manejo de nuevas tecnologías, especialmente con todo aquello que tiene que ver con las áreas de apoyo. Áreas de apoyo, pues lo entenderíamos como las subáreas del talento humano. Si bien esta compañía siempre ha denominado talento humano como gestión humana, entonces tendríamos ahí el manejo de entrevistas online, el manejo de los procesos de contratación online, la formación online, formación para el capital humano que se incorporaba a la compañía como para aquellos que ya hacían parte de la compañía con anterioridad. Se puede evidenciar una estrategia fuerte para lograr el acople. Sin embargo, se recomienda encontrar nuevas estrategias de trabajo, que los implementos siempre estén buscando una acogida y un cuidado del personal. Desde la gestión estratégica de la organización, pues siempre estar en proyección, en prevención, más que en tratar de subsanar estas crisis. Entonces, en prever cualquier cambio fuerte que se pueda dar en la cultura, en los ritmos de trabajo, en diferentes procedimientos y procesos que se pueden ver afectados. Entonces, el rediseñar esos procedimientos que de alguna forma se ven antiguos, se ven, como lo diríamos en algún momento, arcaicos. Es recomendable siempre retomar estos caminos, evaluarlos y rediseñarlos, buscando la mejora continua. Continuar con el fomento de la capacitación, ¿sí? Como lo decía hace un momento, en promoción y prevención, y así tener resultados óptimos en próximas eventualidades. La capacitación como herramienta fundamental para el desempeño adecuado de las labores y el cumplimiento de los acuerdos con clientes actuales y futuros clientes. Algo a resaltar dentro de la compañía fue el cambio en su esquema del archivo, y es la transición o el pasar del papel al magnético. Son dos pautas. Una es la pauta de la agilidad en el manejo de la información, y dos, la pauta ecológica, ayudando al sostenimiento del medio ambiente. Bastante importante también para evitar cualquier tipo de propagación de estos virus, y una gran proyección a futuro con relación a todos los temas que hemos recopilado dentro de esta investigación. Altamente agradecidos como grupo por la atención prestada y la formación para el desarrollo de este tipo de análisis. Mil gracias.